Bueno, vamos a hablar brevemente de una metodología más que es un poquito diferente porque no es espectroscopía. O no necesariamente, digamos, no es una espectroscopía óptica ni magnética directa. ¿De acuerdo? ¿Qué es el intercambio protón-deuterio? ¿Cuál es del uso del intercambio protón-deuterio para estudiar el plegamiento? Bueno, ustedes sabrán que los protones amida de las proteínas son lo que llamamos lábiles, ¿de acuerdo? Se pueden intercambiar con el solvente, es decir, yo tengo un NH, a diferencia de los protones alifáticos, por ejemplo, un protón alfa, no se intercambia nunca por el solvente. En cambio, un protón amida, yo lo tengo ahí colgando de su NH, y por ahí viene una agüita, se le pone con el oxígeno al lado, se lo lleva, y después viene otro agüita, le da el protón, se lo devuelve, y entonces se intercambiaron, ¿de acuerdo? Yo tenía un protón que estaba en la proteína, que era el protón original de la proteína, y vino una agüita, se lo llevó, y vino otra agüita y se lo reemplazó, ¿de acuerdo? Entonces, como los protones amida son lábiles, se intercambian con el solvente. Si yo tengo una proteína en un solvente, no me voy a dar cuenta, pero al principio va a tener todos sus protones originales y dentro de media hora probablemente todos los protones que tienen los protones amida van a ser protones del solvente, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo usar yo eso para estudiar plegamiento? Bueno, ustedes imaginarán que la capacidad de intercambiar esos protones con el solvente depende de que esos protones no estén haciendo puente de hidrógeno. Y saben también que cuando una cadena polipeptídica, una cadena principal, está haciendo una estructura secundaria, formando parte de una estructura secundaria, los protones de amida están formando puente de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no están accesibles al intercambio con el solvente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo de alguna forma me las arreglo para medir con qué velocidad se intercambian los protones con el solvente, puedo, en cualquier situación, saber qué tan expuesto está un sitio particular, una amida particular, al intercambio con el solvente. Si está más plegado o menos, si está plegado o no está plegado, o si está más plegado o menos plegado. O incluso, si por más que esté plegado, cada tanto se abre, se despliega y se vuelve a plegar. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo hacer eso? Lo puedo hacer reemplazando esos hidrógenos de los amida con átomos de hidrógeno pesados, ¿de acuerdo? Átomos del isótopo pesado del hidrógeno, el primer isótopo pesado del hidrógeno, que es el deuterio. El deuterio es químicamente idéntico al hidrógeno, se reemplaza, nada más que como es otro núcleo, tiene, bueno, por un lado es más pesado, o sea que lo puedo detectar por espectrometría de masa, y resuena a otra frecuencia muy diferente que el protón, y es cuadrupolar, así que todo tramita su detección, otro tramita su detección, en resonancia magnética nuclear. Entonces yo si tengo una proteína que la produje, la tengo en agua, ¿de acuerdo? Y la diluyo en un solvente, en un buffer hecho con agua deuterada, de a poquito los protones originales, los núcleos de protón que tenía la proteína preparada en agua, se van a intercambiar con los protones de deuterio del solvente, del buffer. Y a partir de medir o de calcular la velocidad con que eso se intercambia, puedo hacer inferencias sobre el plegamiento. El proceso de intercambio protón-deuterio involucra 3 pasos. En primer lugar, imaginemos que estamos hablando de un hidrógeno que está formando parte de una estructura secundaria, esa estructura secundaria se tiene que abrir. Cuando esa estructura secundaria se abre, se puede intercambiar con el solvente, con una cierta velocidad, y eventualmente se vuelve a cerrar y voy a tener un deuterio en lugar de un protón. Esto obviamente es reversible, pero si yo paso de una cosa protona a un solvente deuterado, va a ir todo para allá. Eventualmente voy a tener la proteína totalmente deuterada. Esta idea no es nueva, es viejísima y fue propuesta por estos dos señores, y Nielsen, en 1966 para estudiarlo, creería, por espectrometría de masa, pero no estoy del todo seguro. Bueno, esto se puede detectar claramente por RMN. Uno puede hacer RMN de protones y observar, si recuerdan, la clase de RMN estoy seguro que ya la tienen, si no la vieron, mírenla. Hay una región del espectro de protones de la proteína, que es la región que va más o menos entre 7,5 y 10 ppm, que es donde resuenan los protones amida, que son los protones intercambiables.
Si yo pongo la proteína en agua deuterada, si tengo una proteína protonada, voy a tener un espectro con todas las señales de los protones amidas, si la pongo en agua deuterada, de a poquito, esos protones se van a ir intercambiando con el solvente, y no los voy a ir viendo más, porque el deuterio resuena en otro lugar. Porque estoy midiendo protón, no voy a medir más. Y lo que voy a ver es cómo desaparece de a poco la señal de esta región que me marca los protones amidos. Si tengo la proteína asignada, es decir, si sé quién es quién entre los protones, puedo saber, detalle residuo por residuo, quién se va yendo primero y quién se va yendo después, quién está más expuesto o quién está menos expuesto, o quién se abre más o quién se abre menos. Uno puede hacer esto todavía un poquito mejor utilizando este tipo de experimento que se conoce como HSQC protón-nitrógeno, en donde separo la región amida, los protones de la región amida, por su frecuencia de nitrógeno. ¿De acuerdo? En este tipo de espectro, cada una de las manchitas que veo acá corresponde a un aminoácido. Si yo sigo el intercambio protón-deuterio de una proteína a partir de este espectro, puedo decir específicamente qué protones se intercambian más rápido y qué protones se intercambian más lento. ¿De acuerdo? Este es un caso experimental específico. Esta proteína se llama EPHA4, no la conozco, pero la liofilizaron y la disolvieron en agua deuterada. El primer espectro que obtienen es el azul, el segundo es en rojo. Fíjense que acá no se nota demasiado, pero hay unas manchitas rojas donde no hay azul, es decir que muy rápidamente varios protones se intercambian. Y cuando uno espera bastante más, se intercambian muchos más protones y el espectro prácticamente desaparece. Los que quedan acá son los más cabezones y son los que están metidos en estructuras secundarias muy rígidas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esto yo puedo entender cómo, entre comillas, respira la proteína, ¿de acuerdo? Es como una cosa que uno ve en la estructura como una estructura secundaria bien formada, cada tanto se abre, ¿de acuerdo? Permite intercambiar el protón y se vuelve a cerrar. Estoy estudiando con este método esta constante de equilibrio. Se pueden hacer números para sacar cálculos bastante precisos de cuánto vale la constante de equilibrio de esa, en particular para cada residuo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto aguanta una proteína plegada? Bueno, acá este es un ejemplo bastante interesante que encontré. Ya hablaron bastante de GFP, creo, cuando vieron fluorescencia. Si recuerdan la estructura de la GFP, vieron unos trabajos prácticos, todavía no hacían un trabajo práctico de GFP últimamente, así que la tienen re clara con la GFP. La GFP, si la tienen presente, la estructura es un barril beta, ¿de acuerdo? Los barriles beta suelen depender mucho de los puentes de hidrógeno entre las láminas beta, y estos puentes de hidrógeno suelen ser bastante estables. Fíjense que son tan estables estos puentes de hidrógeno que después de un mes, aún después de un mes de tener la proteína en solvente deuterado, no se terminan de intercambiar. ¿De acuerdo? Es decir que la mayoría de los protones, pues obviamente después de un mes, se terminaron de intercambiar, pero unos cuantos, la estructura es tan rígida que después de un mes siguen ahí, no se movieron. Esa parte de la proteína estuvo un mes fija, quietita, es maravilloso, ¿no es cierto? La estabilidad conformacional de algunas proteínas. Bueno, y voy a hablar muy rápidamente de cómo se aplica esto en espectrometría, usando espectrometría de masa. Esto del RMN es una cosa bastante directa. Yo mido, el protón está, el protón se fue, vino, se intercambió un modo deuterio, ¿de acuerdo? Es algo bastante directo. Ahora, para hacerlo por espectrometría de masa, tengo que, digamos, no puedo hacer un espectro de masa de algo que se esté intercambiando, a diferencia de un espectro de RMN, ¿de acuerdo? Entonces lo que tengo que hacer es, de alguna forma, parar la reacción, es decir, poner las cosas a intercambiar y hacer que dejen de intercambiar. Y para eso se utilizan equipos que se conocen como de... Pucha, no está bueno, tenía que haber una cosa, me olvidé, me desapareció acá. Equipos que se conocen como de quench flow, ¿de acuerdo? Lo que hace es lo siguiente. Básicamente, voy a pasar a esta diapo. Hacen una mezcla como el stop flow, pero dejan parar, la almacenan un ratito en un lugar. Después hacen una nueva mezcla con una nueva jeringa, la dejan parar en otro lugar y hacen una nueva mezcla con otra jeringa y ahí la colectan en un tubo. En vez de medir, lo que hago es conectar en un tubito. Y después yo ese tubito lo guardo, lo congelo, lo enfrío, lo que sea, y me lo llevo al espectrómetro, lo tengo ahí, digamos, la reacción está parada y no me dura todo lo que quiere y puedo hacerle todas las medidas que se me antojen, ¿de acuerdo?
¿Por qué se llama quench flow? Digamos, ¿cuál es la idea acá? ¿Cómo puedo hacer para parar el intercambio protón-deuterio? Bueno, el intercambio protón-deuterio es muy rápido de protón-deuterio de protones amida, es muy rápido a pH neutro, pero es muy lento a pH ácido, ¿de acuerdo? Entonces, si yo paso la proteína a pH ácido, voy a quenchear efectivamente el intercambio protón-deuterio y puedo quedarme con ese estado que generé, ¿de acuerdo? Entonces la idea sería, de este experimento, yo empiezo a plegar una proteína, le pongo deuterio para ver cuánto intercambió y después quencheo, digamos, para ver qué partes están plegadas y cuáles no, y después quencheo el sistema. Y lo hago eso a distintos tiempos, con distintas, digamos, espero distintos tiempos de incubación y de quenching. Eso me permite armar, punto por punto, una curva de cinética. ¿De acuerdo? Un sistema que usábamos es más complicado, pero puede ser súper informativo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, agarro ese tubito que lo intercambié, puedo hacer puedo agarrarlo, hacer una digestión proteolítica, una digestión tríptica, por ejemplo, analizar por masa la masa de los distintos péptidos y saber cuáles péptidos intercambiaron o no deuterio. ¿De acuerdo? Y puedo localizar exactamente en cada momento de la reacción cuáles regiones de la proteína estaban plegadas y cuáles no. ¿De acuerdo? Se puede hacer un estudio muy detallado del mecanismo de plegamiento de una proteína. No voy a entrar en detalles de esto. Y bueno, acá tenemos una combinación de intercambio protón-deuterio, C y CD, aplicada al lisozima. ¿De acuerdo? Acá tenemos la respuesta de CD en V cercano, el V lejano, perdón, que ¿qué es? 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, es estructura secundaria. CD en V cercano, que ¿qué es? 2, 3, 4, 5, estructura terciaria. Y intercambio protón-deuterio, que ¿qué es? 1, 2, 3, 4, 5, pensemos un poquito más, porque esto lo vimos una sola vez, 7, 8, 9, 10, es estructura secundaria, ¿de acuerdo? Estamos viendo el intercambio de los protones amida, así que me refleja la estructura secundaria. Fíjense que si yo miro el FAR-V, la estructura secundaria por CD, veo que hay como una suerte de overshoot, o sea, como que viene muy rápido, se pasa de largo y después vuelve a equilibrar. La vuelta al equilibrio va acompañado por a la misma velocidad que el Mier-V. ¿De acuerdo? Ahora, cuando veo el intercambio protón-deuterio, puedo tener una información de qué es lo que pasa en esta fase de overshooting. ¿De acuerdo? La proteína se protege, se va protegiendo muy rápidamente, es decir, que se forma una estructura secundaria peculiar muy rápidamente que la detecto por intercambio protón-deuterio. Que no es tan clara en CD en el V cerca, en el V lejano, pero sí es clara en el intercambio protón-deuterio. A su vez, yo puedo, con esta cuestión de la proteólisis, detectar a dónde está. Y lo que se ve es que lo que se pliega rápido es el dominio. La lisozima tiene dos dominios, un dominio mayormente alfa y un dominio mayormente beta. Lo que se pliega muy rápido es el dominio beta. ¿De acuerdo? Y bueno, no solamente con estos experimentos, sino con un montón más, hay gente que se ha dedicado a modelar cómo se va plegando la lisozima. Y este es un modelo de paisaje de plegamiento de la proteína, donde es una forma de dibujar el paisaje de plegamiento, donde tengo de vuelta dos coordenadas y energía, básicamente. Una coordenada es la fracción de contactos nativos del dominio A, la otra es la fracción de contactos nativos del dominio B, y podemos ver que el paisaje de energía de esta proteína permite que el plegamiento se produzca por dos caminos. Uno que es bastante directo, pero corre con poca frecuencia, y otro que cae en un pozo, un intermediario de potencial relativamente bajo, pero que no es finalmente la proteína plegada, y que necesita pasar por arriba de una barrera de energía para llegar a la conformación final. ¿De acuerdo? Y a partir de todos los experimentos que se han juntado, analizamos un modelo, una de las proteínas modelo de plegamiento desde hace muchísimo tiempo, se ha podido establecer con bastante detalle cómo se va armando la proteína de a poquito. Bueno, entonces resumiendo lo que vimos en esta clase,
hablamos de cinética de plegamiento, de que era necesario armar el embudo y que de esa forma podía detectar de alguna forma, digamos, de formas como podíamos detectar el plegamiento. Y vimos que para armar el embudo podíamos hacer mezcla-mano, esto flow, continuous flow, quench flow, y para detectar podíamos ver CD, fluorescencia, remen y más espectro, ¿de acuerdo? Y esencialmente el take home message de esta clase es, a partir de estudios de cinética podemos entender el paisaje energético de plegamiento de las proteínas, ¿de acuerdo? Podemos hacernos una idea de cómo es el mecanismo de plegamiento de la proteína, esta cosa tan complicada, que bueno, que es tan complicada que hace décadas que estamos estudiando y todavía no tenemos del todo claro cómo funciona.